Saludos queridos hermanos, estamos en un día más para compartir esta palabra que el Señor nos regala cada día. Es como un don, que cada vez que tú y yo nos despertemos, nuestra pregunta quizás puede ser: Señor, ¿qué me vas a decir hoy? ¿Cuál es tu palabra para mí? Y así entonces nos adentramos en este hermoso misterio de la palabra donada, de la palabra regalada, de la palabra como esa entrega que nos hace el Señor. Así como lo hizo en algún momento de la historia, entregándonos a su Hijo, que San Juan le llama la palabra hecha carne, la palabra encarnada. Así cada día el Señor tiene una palabra para entregarnos. Hoy es miércoles, estamos ya a mitad de esta última semana de la Pascua, de la séptima semana de la Pascua. Estamos justamente en el punto medio entre la ascensión del Señor y el domingo de Pentecostés. Y en este día medio entre la ascensión y Pentecostés vamos a preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres decirme hoy? ¿Cuál es tu palabra para mí? Así entonces abrimos nuestro leccionario y nos presenta como primera lectura un texto tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 28 al 38. Es continuación del que escuchábamos ayer. Si nos ponemos un poco en contexto, Pablo está terminando su misión, terminando lo que pudiéramos llamar, entre comillas, la vida pública de Pablo. Si lo ponemos en paralelo con Jesucristo, podemos hablar de la vida pública de San Pablo. Está concluyendo. La vida pública de San Pablo concluye, a diferencia de la de Jesús, que termina en una última cena, que lo escucharemos más adelante. La vida de San Pablo concluye con un discurso a los presbíteros de Mileto, que era una ciudad donde él evangelizó, a los que había convocado en la ciudad de Éfeso, o al contrario, perdón, me equivoqué, a los presbíteros de Éfeso que él había convocado en la ciudad de Mileto. Ahí estaban encontrados, congregados estos presbíteros, estos encargados de la comunidad, estos pastores del pueblo de Dios. Y Pablo le inicia el discurso con una palabra, con un consejo, con una exhortación que a nosotros nos puede resultar muy familiar, porque yo creo, y sobre todo en estos días que estamos viviendo tiempos de pandemia, de cuarentena, de que ya se está empezando un poquito a abrir las posibilidades de salir de casa, pero a la misma vez hay que tener muchas precauciones, igualmente en el tema de las iglesias y las celebraciones. Nosotros solemos utilizar la expresión cuídate, o cuídense, o ten cuidado, o protégete, o invitando un poco a estar alerta, a estar vigilante, a evitar riesgos innecesarios, a no caer en la imprudencia, a darte cuenta que quizás pueden haber situaciones de peligro, y ante esas situaciones de peligro hay que estar siempre despiertos para evitar que esas situaciones se conviertan en un perjuicio contra uno mismo o contra los suyos. Así San Pablo comienza diciéndole: tengan cuidado de ustedes, les dice a los presbíteros, y del rebaño que el Espíritu Santo les ha encargado guardar como pastores de la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Tengan cuidado de ustedes, tengan cuidado de su rebaño. Esto es muy hermoso para nosotros y, como digo, muy actual. Tener cuidado de mí mismo y tener cuidado de aquellos a los que el Señor ha puesto en mis manos. Porque aquellos que el Señor ha puesto en mis manos tienen un valor enorme. ¿Cuál es el valor que tienen los que el Señor ha puesto en mis manos? Les dice San Pablo: valen la sangre del Señor. Él los adquirió con su propia sangre. ¿Y quién lo ha puesto en tus manos? Dice: el Espíritu Santo es el que les ha encargado guardar. Y esto se lo dice, sí, a los presbíteros de Éfeso, pero nos lo dice a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros es pastor de un rebaño.
Sí, los ministros de la iglesia, obispos, sacerdotes, pues tienen una función muy particular en esto de pastorear al rebaño, pero cada uno en su hogar, en su casa, en su familia, con sus amistades, en su lugar de trabajo, en el ambiente en el que me encuentre, con mis amistades universitarios o en la escuela, puedo ser un guía y tengo que cuidarme a mí mismo y cuidarlo a ellos. Y ya no hablo simplemente del tema de la enfermedad o de la posibilidad de un contagio. Hablamos también de cuidar el alma del otro. Porque luego él vendrá, San Pablo, utilizando la imagen de la oveja, que es un animal indefenso, y el lobo feroz, que viene a atacarla. Y el cristiano, el creyente, es aquel que defiende, que cuida, es aquel que guarda a aquellos que el Señor ha puesto en sus manos. Tengamos esa prudencia, esa valentía y ese deseo de cuidarnos y cuidar a los nuestros. Este es el mensaje principal que nos estará dando la palabra de hoy. En el Salmo continuamos leyendo o escuchando u orando más bien con el Salmo 67 o 68 si lo buscamos en la Biblia, que es ese cántico que hoy, en los versículos que corresponden para el día de hoy, del 29 al 36, contemplamos esa fuerza del Señor, ese poder de Dios. Se contempla el Señor en su omnipotencia, desempeñando su poder. ¿Para qué? Para que lo reconozcan, para que sea reconocido. Porque reconocer el poder de Dios es poder experimentarlo, vivirlo, recibirlo. Precisamente en las tres partes que leemos del Salmo de hoy, tiene esa insistencia en el poder de Dios, que no es un poder simplemente para que aplaudamos a Dios, sino es un poder que actúa en favor nuestro. Por eso nosotros cuidamos de los demás. Porque así como el Señor hace con nosotros, nosotros hacemos con los otros. Dice, Él despliega su poder en favor nuestro, para protegernos, para cuidarnos. También Jesús, en la despedida que está haciendo, recuerda que decíamos que si San Pablo se despide en un discurso a los presbíteros, Jesús se despide con una oración al Padre por sus discípulos. Ya había dado el discurso. Recordamos que en la última cena fue el discurso a los discípulos, a los apóstoles. Pablo también da un discurso a sus presbíteros. Jesús entonces, ahora que estamos continuando en este capítulo 17, estamos en Juan 17, 11 al 19, está hablándole al Padre por sus discípulos. Y la primera parte de la oración, del pedazo de oración que tenemos hoy, que la oración abarca todo el capítulo, está el Señor hablando de guardar. Fíjate cómo va muy unida la primera lectura que habla de cuidarse. Jesús le está pidiendo al Padre, guárdalos en tu nombre, porque tú me los has dado. Pero luego entonces la petición que hace el Señor para esos discípulos que los guarden su nombre, dice, para que sean uno, para que haya una unidad de vida en ellos, para que no solamente sean uno entre ellos, sino también sean uno consigo mismo. Es el Señor que nos guarda. Esta imagen de guardar a los que Él me ha dado, lo hace Jesús en la oración, pero luego lo veremos también en el capítulo 21 como conclusión general del Evangelio según San Juan, en donde le dice a Pedro, luego de preguntarle 3 veces si lo ama, le dice, guarda a mi rebaño, cuida a mis ovejas, guardarlo, cuidarlo, custodiarlo. Pero para poder guardar o custodiar, tenemos que experimentar la guarda y la custodia del Señor. El Señor está con nosotros. Lo decíamos el domingo pasado, concluyendo el Evangelio según San Mateo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hoy Jesús le está diciendo al Padre, guárdalos en tu nombre, porque ellos están en el mundo, pero no son del mundo, como yo no soy del mundo. Tú y yo, que decimos que creemos en Jesucristo, que hemos profesado una fe, no somos del mundo, somos del Señor. Y el Señor está orando para que el Padre nos guarde. Pero también nosotros nos esforzamos por guardarnos, por cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo hacemos? Sí,
En estos días hemos recibido muchas indicaciones, protocolos, directrices para poder guardarnos o custodiarnos, el distanciamiento, el lavado de manos, la mascarilla y todos los demás indicaciones que se dan para guardarnos. Pero ¿y el alma? ¿Cómo la guardamos? ¿Cómo cuido de mi interior? ¿Cómo cuido de mi corazón? ¿Cómo cuido de mis emociones y sentimientos? ¿Cómo cuido de mi relación con Dios y de mi búsqueda del cielo? ¿Cómo cuido este camino que el Señor está trazando conmigo, que me quiere llevar a la felicidad perpetua? Que ese sea nuestro propósito hoy, guardarnos a nosotros mismos y guardar a los demás. Y si no sé cómo hacerlo, pues quizás el propósito del día sea buscar cómo tengo que guardarme. Que el Señor les bendiga siempre, que esta palabra pueda encontrar un corazón que la haga fecundar y brotar. Y si te quieres compartir esta palabra, distribuye este video, pon tus comentarios con preguntas o algún tema que quieran tratar. Ya algunos me han pedido temas, así que los tenemos pendientes para ir publicándolos. Que el Señor les bendiga y continuemos siempre compartiendo la palabra.